Cada vez que deseamos crear un sitio web, siempre debemos pensarlo como que cada uno de sus elementos se encuentran dentro de una caja. De hecho, para el año 1991, que es cuando fue creada la primera página web, de alguna manera la misma fue pensada a través de su disposición de los elementos a través de un conjunto de filas o columnas. Para ese entonces se utilizaban precisamente las tablas. Posteriormente, surgieron precisamente la utilización de los DIT, los cuales no son otra cosa que una caja, y adentro de cada una de esas cajas se disponían los elementos que nosotros íbamos a querer, como por ejemplo una imagen, un video, un texto o lo que nosotros deseamos en algún momento. De alguna manera, eso ha venido evolucionando en el tiempo y en ese sentido, en vez de utilizar los DIT, posteriormente se utilizaban las etiquetas semánticas, las cuales nosotros en cada una de ellas podíamos también ubicar elementos. Lo que sí es importante tener en cuenta es que cada uno de esos elementos dispuestos en cajas, nosotros siempre vamos a tener la necesidad de poderlos disponer en un lugar o en otro, ya que por defecto, como bien sabemos, existen etiquetas llamadas etiquetas en bloque o etiquetas en línea, donde ellas ya por defecto tienen unas propiedades de comportamiento en específico, pero nosotros, sin embargo, podemos querer cambiar esos valores por defecto. En ese sentido, vamos un poco a hacer un pequeño repaso teórico con respecto a ello. Bien, como podemos observar acá, por ejemplo, en MDN, de alguna forma, esas cajas que nosotros siempre vamos a querer mover o disponer en formas distintas, podemos utilizar, por ejemplo, el comportamiento de flotación, lo cual, como bien pueden ubicar acá, dice, ubica el elemento del lado izquierdo o del lado derecho de su contenedor, permitiendo que los elementos de textos en línea aparezcan uno al lado del otro, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto era un recurso muy útil o bastante utilizado en las primeras de cambio. Posteriormente, otro de los elementos utilizados para lograr mover o adaptar o de alguna forma disponer las cajas en distintos lugares era precisamente el posicionamiento, donde nosotros a través de él mismo podíamos entonces ubicarlo arriba, a la derecha, abajo o a la izquierda, dependiendo de donde nosotros queríamos ubicar la respectiva caja. Pues resulta ser que, como bien esto ha venido evolucionando, pues surge un nuevo método o una nueva técnica para maquetar y es la que se conoce con el nombre de Flexbox. Flexbox es precisamente, como bien puede observar acá, es un método de diseño de página unidimensional, es decir, que nosotros a través de Flexbox vamos a poder sí movilizar las cajas de un lado a otro o en la posición donde nosotros vamos a querer tenerla y de alguna forma Flexbox lo que contiene es todo un conjunto de propiedades que al utilizarlo sobre el elemento contenedor, pues automáticamente sus elementos hijos van a asumir esas propiedades. Como puede observarse en esta imagen, fíjese que aquí tendríamos, por ejemplo, tres artículos y estos artículos, como puede notar, está ubicado uno al lado del otro. Ya nosotros sabemos que los artículos son unas etiquetas en bloque, por lo tanto su comportamiento por defecto es que van a estar uno debajo del otro. Pero como nosotros estaríamos aplicándole a la sección o al elemento contenedor esta propiedad que sería display, cuyo valor es flexible, lo que estamos haciendo es precisamente eso, que las cajas se comporten de manera flexible y vamos a lograr disponerlos como nosotros vamos a querer. En este sentido, es interesante que siempre en nuestras mentes tengamos que el modelo flexible es un comportamiento en el main axis, bien, acá en el main axis que vendría a ser como el eje de las X y un cross axis que vendría a ser como en el eje de las Y. ¿Y qué es lo que vamos a poder hacer con los elementos? Bueno, disponerlos a un costado, a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo, ¿sí? Dependiendo de cómo nosotros vamos a querer posicionar los mismos. Es interesante, como podemos notar aquí en esta otra documentación, que de alguna forma acá puede observar, por ejemplo, que aquí tendríamos directamente un contenedor y este contenedor se encuentra en tres cajas y estas cajas están de alguna forma ubicadas una debajo de la otra, que por defecto ese es su comportamiento,
pero cuando nosotros al contenedor aplicamos la propiedad displayFlex, inmediatamente ellas se van a disponer una al lado de la otra. Es interesante que conozcamos que existen distintas propiedades las cuales van a impactar de forma muy particular cada una del comportamiento que va a tener estos elementos. Bien, en este caso tendríamos otra página de documentación bien interesante donde es CSTreat, por medio de la cual, si nosotros buscamos el comportamiento de Flexbox, vamos a lograr observar que existen entonces toda una cantidad de propiedades que van a permitir que los elementos se dispongan de una forma distinta a la que por defecto ellas tienen. ¿Qué es lo fundamental e importante siempre? Mantener que las propiedades flexibles se las vamos a aplicar directamente a un contenedor y sus elementos hijos inmediatos asumirán ese comportamiento. En este caso, fíjese que acá tendríamos hasta inclusive un pequeño juego, el cual les recomiendo. Este es Flexbox Froggy. Es un juego que yo les recomiendo para que ustedes puedan practicar toda esa diversidad de instrucciones, órdenes o propiedades que tenemos cuando trabajamos con Flexbox. Por ejemplo, aquí estamos observando una ranita que se encuentra en esta posición, la cual lo que se pretende es que nosotros la llevemos o la conduzcamos a este sitio. Para ello, fíjese que acá tendríamos directamente esto envuelto en un display flex. Ahora, ¿qué va a pasar? Si nosotros, por ejemplo, aplicamos una propiedad que se llama Justified Content y colocamos la propiedad y le decimos flex end, automáticamente, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, que la ranita que estaba ubicada acá notó que se dispuso ahora en esta posición. Y esta es una manera bien interesante de nosotros ir como jugando y de una vez practicamos sobre los recursos. Observe que acá tendríamos, por ejemplo, las dos ranitas, las cuales deberíamos tener posicionadas acá en el centro. ¿Esto qué implica? Bueno, que existen todo un conjunto de propiedades que van a permitir hacernos este trabajo. De hecho, si nosotros hacemos acá un justified content, bien, y colocamos, por ejemplo, flex o simplemente le colocamos acá la propiedad centrado, observe que inmediatamente las ranitas se centran. Entonces, es una manera bien interesante de ir jugando e ir aprendiendo toda esta diversidad de propiedades que siempre vamos a contener dentro de nuestros contenedores cuando trabajamos con Flexbox. Ahora bien, si nosotros miramos todo esto, a continuación tendríamos este producto que es un pequeño HTML con algún CSS que vamos a tener como de arranque. Por lo tanto, esto que ustedes están observando acá es exactamente este código, el cual lo tendríamos acompañado con una carpeta CSS que tendríamos nuestro archivo CSS, una carpeta de imágenes donde hay todo un conjunto de imágenes, ¿sí? Y tendríamos también una carpeta de JavaScript, la cual de momento no la estamos utilizando, pero bueno, qué interesante que sepamos que esta es una organización de carpetas, ¿sí? Y aquí tendríamos nuestro archivo index.html. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a considerar? Bueno, este archivo HTML de alguna forma presenta toda una cantidad de código, como puede estar observando en este instante, y que de alguna forma presentaría toda una cantidad de información que vamos a ver ahorita en nuestro navegador. Tenemos también aquí un archivo CSS que tiene todo un conjunto de propiedades básicas de trabajo y son las que están asumiéndose en este comportamiento. Como puede notar, desde aquí es donde vamos a iniciar nuestra comportamiento de propiedades, pero aplicando Flexbox. En este sentido, este código HTML con el respectivo CSS lo que tiene presentado es exactamente esto que está observando en la pantalla, donde tendríamos un conjunto de imágenes con un conjunto de valores, ¿sí? Esto es lo que nosotros tendríamos. Ahora, ¿cuál va a ser al menos nuestro primer desafío? Bien, vamos a armar en esta parte superior, vamos a armar nuestra barra de navegación. En ese sentido, lo que nosotros tendríamos que hacer es que este código que tendríamos acá presentado, que es una imagen, tendríamos que cambiarle su dimensión y ubicarla para que ella quede del lado izquierdo y del lado derecho que aparezcan este conjunto de opciones. Entonces, vamos a aplicar y vamos a trabajar con Flexbox. Vamos a ello primero que nada. Lo primero que tenemos que verificar es exactamente la barra de navegación
esta barra de navegación que tenemos nosotros acá, fíjese que la tenemos envuelta en la etiqueta header, que viene a ser la clase encabezado. ¿Qué significa esto? Bien, que acá en el encabezado nosotros tendríamos un elemento y tendríamos acá dos elementos, ¿sí? Tendríamos una barra de navegación que está acompañada con la clase menú y tendríamos la etiqueta figure, que es donde estaría representado el logo. Por lo tanto, si nosotros aplicamos a este contenedor que viene a ser el encabezado, le aplicamos, por ejemplo, la propiedad displayFlex, vamos a observar lo que pasa. Vámonos acá y decimos, bien, nosotros tenemos directamente un encabezado y a este encabezado le vamos a colocar simplemente displayFlex. Observe que al yo hacer este trabajo, vea por favor que al yo ejecutarlo, fíjese que ahora los elementos que están acá, fíjese que se disponen en la parte derecha y en la parte izquierda quedaría el logo. Es decir, si nosotros observamos nuestro HTML, es como que si el logo quedó del lado izquierdo y directamente la barra de navegación quedó del lado derecho. Ahora bien, ¿qué pasa? Este logo que nosotros estamos observando acá, que tiene precisamente la clase logo, no tiene ninguna dimensión. Eso significa que si nosotros, por ejemplo, acá a la clase logo le decimos que vamos a querer que ella tenga, por ejemplo, un 10%, vamos a hacerlo así, un 10% de ancho, entonces observe que cuando actualizamos, fíjese que ahora el logo tiene un 10% de ancho, pero también observe que directamente las opciones, note que estas alternativas de las opciones del menú están dispuestas una debajo de otra, la cual no está bien. Lo ideal es que quede una al lado de la otra. Entonces vamos a ejecutar ese trabajo. Primeramente, de vuelta, observamos nuestro HTML y observamos que directamente la clase menú que estamos observando acá en esta barra de navegación tiene adentro dos elementos. Tiene la clase opciones, que es un UL, y también tiene una lista desordenada de redes. Ahora, ¿qué es lo que nosotros deseamos? Que bueno, cada una de ellas esté una al lado de la otra. Es decir, es como que si nosotros nos vamos a este contenedor que viene a ser el contenedor menú, nos vamos directamente al contenedor menú y le decimos que él tiene que asumir un comportamiento flexible. Ahora, al nosotros ejecutar esta acción, fíjese que ahora tendríamos las opciones de este lado y observe que directamente, digamos, el comportamiento de las redes sociales quedó al lado. Todavía no estamos mirando que se disponga una al lado de la otra, pues entonces tendríamos que seguir en ese comportamiento. Es decir, nos vamos aquí y vemos que inicio nosotros productos y contactos, todos estos list items están envueltos por este contenedor que se llama opciones. Por lo tanto, ¿qué deberíamos hacer? Irnos directamente acá y decirle, bueno, yo tengo algo que se llama opciones y opciones quiero que tengas un display flex de comportamiento. Aquí es donde vamos a darnos cuenta que al activarlo, fíjese que tendríamos cada una de las alternativas una al lado de la otra. Y la misma situación nos pasaría, pero con las redes sociales. Es decir, es como que si nosotros nos vamos al HTML, miramos el contenedor de las redes sociales, que es exactamente este elemento que dice redes, y nosotros vamos a decirle acá, bueno, yo tengo algo que se llama redes y también quiero que asuma un comportamiento flexible. Al nosotros ejecutar esta acción, observe directamente que al actualizar, puede darse cuenta que cada una de las opciones ahora se encuentran una al lado de la otra. Puede ser que ustedes han visto barras de navegaciones en las cuales las redes sociales, por ejemplo, puedan estar dispuestos de este lado y que de este otro lado se encuentren concretamente las alternativas. Es decir, nosotros es como que si nos vamos al HTML y nosotros le decimos, mira, resulta que este contenedor que envuelve a las opciones y a las redes sociales, ¿sí? A las opciones y a las redes sociales, quiero que ellas se encuentren ubicadas de una forma distinta. Es decir, a mí me gustaría que las opciones estén a la izquierda y que las redes sociales estén a la derecha. Ahí es donde surge que nosotros tendríamos que impactar al elemento contenedor, que en este caso es menú. Nos vamos, por ejemplo, acá donde tenemos menú
y le decimos que queremos que sus elementos internos tengan un Justified Content y podemos decirle, por ejemplo, Space Between. Cuando nosotros le decimos Space Justified Content Space Between, esta es una propiedad que va a alinear a los elementos de forma horizontal, porque acuérdense que Flexbox se comporta unidimensional o se trabaja de forma horizontal o de forma vertical. Fíjese que al nosotros impactar esta opción, observe que aquí no estaría pasando absolutamente nada. ¿Por qué esto? Porque resulta ser de que cada uno de estos elementos contenedores no le hemos dado dimensiones, es decir, no le hemos dado ningún ancho. Es decir, es como que si nosotros decimos, bien, directamente lo que viene a ser, por ejemplo, el logo ya sabemos que ocupa, por ejemplo, un 10%. Pero observe que a la barra de menú nosotros no le hemos dado ningún dimensionamiento. Es decir, es como que si nosotros nos vamos acá y le decimos, fíjate, yo quiero que directamente todo lo que es la barra de menú obtenga un 90% de ancho. Entonces, al nosotros ejecutar esta opción, observe que ahora cuando le dimos una dimensión, note que los elementos ahora se dispusieron hacia la parte derecha y las opciones están del lado izquierdo. ¿Sí? ¿Por qué esto? Bueno, porque nosotros le dijimos que queríamos que los elementos quedaran justificados, digamos, hacia los extremos, porque esa es la propiedad. Y estamos acá con un ancho de un 90%. De igual manera, a este elemento no le hemos dado ninguna dimensión. Es como que si nosotros dijésemos acá, yo quiero que esto tenga, por ejemplo, un ancho de un 60% y quiero que las redes sociales, por decirles, tenga un ancho, por ejemplo, de un 10%. Entonces, al nosotros ejecutar esa acción, fíjese que ahora aquí esto me está ocupando la dimensión que le indiqué y esto me está ocupando la dimensión que le indiqué. Ahora, acá puede haber algo bien interesante y usted puede decirse, mira, yo no quiero que estas opciones queden así de aglomeradas como las tengo. Yo quiero que ellas tengan una pequeña separación. Bueno, qué interesante. Vamos a colocarle la separación a las mismas. Siempre debemos recordar de forma reiterada, por ello les digo que cada una de estas opciones están envueltas por este elemento contenedor. Entonces, ¿qué significa? Que si yo me voy a opciones y en opciones yo le digo, yo quiero que tú tengas un justified content y yo le digo space around. Space around es la propiedad de Flexbox que le va a otorgar un espaciado a cada uno de los elementos, tanto de la parte izquierda como de la parte derecha del mismo. Es decir, si nosotros venimos acá y actualizamos, observe que ahora ellas tienen un espacio tanto del lado izquierdo como del lado derecho de cada una de las opciones. Y acá también ustedes pueden decirse, pero yo quiero que esto aparezca también como una pequeña separación. Perfecto. Es como que si nosotros nos vamos acá al HTML, soy reiterativo en esto, pero es para que siempre lo internalicemos, es que directamente las redes sociales están envueltas concretamente por esta lista desordenada, es decir, por la clase redes. En ese sentido, si nosotros nos vamos acá al UL, a redes, y le decimos que nosotros queremos que sus elementos tengan una disposición de un space around, es decir, un espacio entre sus elementos, vamos a observar al actualizar que aquí cada uno de los mismos tienen una separación. Bien, ahora ustedes también pueden decirse, pero esto quedó muy pegado de la parte superior. A mí me gustaría que esto esté quizás en el centro. Ahí es donde entra otra propiedad que es precisamente una propiedad de Flexbox, la cual nosotros pudiésemos decirle, mira, tú sabes qué, yo quiero que los items, es decir, los elementos que yo tengo adentro de este contenedor, estén de forma centrada. Entonces yo estaría exactamente, todos los elementos deberían ahora estar en una posición acá centrado. Como puede observar, ahora están aquí centraditos cada uno de los elementos. ¿Sí? Entonces, fíjense qué interesante cómo nosotros podemos armar o construir perfectamente una barra de navegación y las mismas con sus elementos dispuestos de esta forma. Fíjense entonces que a través de Flexbox podemos jugar con la disposición de todos los elementos, ya que cada uno de ellos están dentro de una caja y de alguna forma nunca debemos olvidar que cuando trabajamos con Flexbox siempre debemos impactar al elemento contenedor
y entender que los elementos hijos inmediatos asumirán ese comportamiento. Hasta la próxima.